Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnu Padaya Krishna Vreshaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Shaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna reiterados. Benditos y glorificados sean por siempre los santos nombres de Dios, que son la única esperanza verdadera para toda la humanidad. El día de ayer, en nuestro hábito de un poco compartir lecturas y propuestas de reflexiones sobre textos que nos ayuden a ir removiendo nuestro corazón y aperturándolo a lo que de más profundo hay en él, estábamos compartiendo el texto número 18 del capítulo 1 del segundo canto del Srimad Bhagavatam, o el segundo tomo, como prefieran llamarlo para comodidad. El texto decía lo siguiente: gradualmente, mientras la mente se espiritualiza de un modo progresivo, era el texto 19. Después debes meditar en los miembros de Vishnu, uno tras otro, sin apartarte de la concepción de todo el cuerpo. De ese modo la mente se libera de todos los objetos de los sentidos. No debe haber ninguna otra cosa en que pensar. Como la suprema personalidad de Dios, Vishnu, es la verdad suprema, la mente se satisface por completo únicamente con él. Qué bonito el final. Decía que como la suprema personalidad de Dios, el Señor Supremo, es la verdad suprema, entonces la mente se satisface por completo únicamente con él. Únicamente, el término resaltador únicamente es importante, puesto que nadie y nada puede brindar total satisfacción, permanente satisfacción a las carencias profundas que el alma siempre está experimentando, en tanto se encuentra diluida, soñando, delirando en una serie de aspectos y una serie de experiencias provocadas todas en medio de un océano de energía con la cual no es muy compatible, y por lo tanto desde la cual no va a poder experimentar el verdadero ejercicio de sus potencias. Y cuando eso no se puede hacer, entonces la criatura en su profundidad va a seguir sintiendo una carencia vida tras vida, y la aparente satisfacción que sienta debe saberse transitoria, por tanto temporal, y por tanto incapaz de brindarle ese encenderse permanente que caracteriza al alma. El texto número 20 dice lo siguiente: la mente de uno siempre está agitada por la modalidad apasionada de la naturaleza material, y siempre está confundida por la modalidad ignorante de la propia naturaleza. Pero uno puede corregir esos conceptos mediante la relación con Vishnu y apaciguarse así por medio de la limpieza de las cosas sucias que ellos han creado. En el océano de la energía material en el cual todos estamos sumergidos, hemos mencionado en varias ocasiones, desde la
cosmología védica y la perspectiva védica de ver este tipo de asuntos, hay tres modalidades o tres tendencias que forman parte de la propia naturaleza material y que son los tres modos primarios que rigen el funcionamiento de la misma o que rigen el oleaje y el tipo de combinaciones de oleajes que se van a producir en esa sustancia conocida como energía material y que es la causa fundamental o materia prima de todo este universo que empieza siendo muy sutil hasta terminar también una parte de ella mostrándose como muy densa o muy objetiva, muy sólida, y en la combinación o el gradiente o la gradación por estados intermedios entre lo extremo sutil y lo extremo burdo u objetivo, entonces se da una increíble proliferación de formas, experiencias, sentimientos, vivencias, a lo cual llamamos la creación o nuestra vida, pero sigue siendo no más que una combinación de esos diferentes fragmentos, de ese espectro indescriptible, repito, y también casi incomprensible, como es de incomprensible todas las cuestiones que tienen que ver con los asuntos del Señor. Entonces, dentro de esas tendencias o modos básicos de funcionamiento se encuentran rayas, tamas, sattva, o sea, en sánscrito, y en un intento de traducción al español lo han traducido como el modo de la ignorancia, el modo de la pasión y el modo de la bondad, en modos que siempre de una forma u otra están actuando y siempre están predominándose el uno sobre el otro, dando lugar a algo en específico, incluyendo un tipo de comportamiento, pensamiento, sentimiento, etc. Entonces dice que la mente de uno siempre está agitada por la modalidad apasionada. Cuando la modalidad o el modo pasión, rajas o rayas, está predominando en su actuar, cuando él es el que está un poco siendo el protagonista pulsante en nuestra vida en un momento determinado, entonces debe saberse que vamos a experimentar la tendencia de agitación, la tendencia de estar haciendo algo, la tendencia de solucionar, la tendencia de crear, la tendencia de disfrutar frenéticamente. O sea, la palabra lo dice, es un modo apasionado de existir, es un modo abrupto, donde la paciencia prácticamente no existe, así como tampoco existe la ecuanimidad, sino que existe ese ímpetu, el ímpetu creador de la entidad viviente. La entidad viviente se siente protagonista de todas las cuestiones y no solo se siente protagonista, sino que quiere hacer todas las cuestiones a su manera, a su forma y en su tiempo. Eso es básicamente cuando rayas o la modalidad de la pasión está siendo dirigido y entonces perturba de esa manera o dibuja ese tipo de tendencia en la mente o en el campo mental de la criatura. Más adelante dice apasionada, dice, y la mente entonces se agita por la modalidad de la ignorancia, de la modalidad ignorante, de la naturaleza, y entonces en ese caso se muestra confundida. Y por su parte, la ilusión no tiende a ese desenfreno, sino que tiende a la inercia, al sueño profundo, a la no conciencia, al adormecimiento, a la ausencia total de sentido, de estímulos. Cuando es la modalidad de la ignorancia o tamas, la oscuridad, la ignorancia la que está predominando, entonces viene el desánimo, entonces viene la
el no interesar nada, el no buscar nada, el no querer nada, el no desear nada. Fíjense, porque hay algo muy interesante, hay dos extremos que son aparentemente iguales pero son muy diferentes, y es el extremo de la sabiduría y el extremo de la ignorancia, porque también de los sabios se puede leer, los grandes sabios que tampoco ya tienen objetivo alguno, no les interesa nada, no les motiva nada, pero eso se refiere al campo material, o sea, ya los estímulos de orden ilusorio que antes les movían han dejado de moverle, pero no significa falta de conciencia, sino extremo de conciencia, son extremadamente lúcidos y en función de esa extrema lucidez han adquirido conocimiento y ven las cosas en su verdadera naturaleza, y por eso no se movilizan frente a lo que la mayoría de las criaturas nos movilizamos. Pero el ignorante, aunque tampoco se moviliza, no lo hace por conocimiento, sino por carencia de conciencia, porque está prácticamente y totalmente dormido. No hay la más mínima pizca de lucidez. Fíjense que dos puntos tan contrastantes, aunque aparentemente puedan parecer lo mismo. Entonces a eso nos lleva la ignorancia. Por eso se explica que toda criatura, cuando aparece en este mundo, aparece dominada por la ignorancia, porque aparece un estado de letargo muy profundo, en un estado de no conciencia, donde son los propios estímulos regulares y cotidianos los que le van un poco trayendo algún tipo de plano consciente, que por supuesto tiene que empezar siempre por el cuerpo material. Nuestra conciencia o toma de conciencia comienza precisamente y necesariamente por las cuestiones materiales de la vida, porque es a través del cuerpo del cual va recibiendo diferentes estímulos la entidad viviente, a través de los sentidos, ¿verdad? La familia, el clima, los otros cuerpos, los otros objetos, enfermedades, dolores, etcétera, lo que sea, y eso va despertándonos a la conciencia del cuerpo, pero ahí inicia el camino consciente de la criatura, en este caso en forma de ser humano, pero ese camino consciente es toda una trayectoria. Está llamado el ser humano a ir ganando conciencia en todos los niveles, en todas sus dimensiones, en todos los planos, no en ir saltando del uno al otro, abandonando el anterior, sino integrándolo, incluyendo hasta que tiene la totalidad consciente. Y entonces se puede hablar de un ser humano plena mente consciente, y allí comienza la cuestión de la real espiritualidad. Esa toma creciente de conciencia implica el ir de la ignorancia, de la modalidad de la ignorancia, de la modalidad de la no conciencia, de la modalidad de la inercia total, el ir un poco adentrándonos poco a poco hasta la modalidad de la pasión, sin despreciar la ignorancia, que también es necesaria, sino incluyéndola, y perfeccionarnos en la modalidad de la pasión, que es a fin de cuentas la que nos moviliza, aunque siempre nos moviliza por interés propio o por interés de aquello que consideramos también de alguna forma posesión nuestra, como interés familiar, interés de algún amigo. O sea, la movilización viene desde ese punto, pero después también por el modo adecuado esa movilización se va perfeccionando en madurez y va entonces conociendo otros sabores, que son los sabores de ir actuando por cada vez menos intereses personales. Y así sucesivamente entonces se va estableciendo en la pasión, y la pasión se va después también coloreando, revelando en los matices de la bondad, hasta que llega el ser humano al límite de la bondad al cual puede llegarse en este mundo material, que dicho sea de paso, no puede ser totalmente puro. La bondad a la que se alcanza en este mundo material no es la misma bondad que predomina en el plano de conciencia espiritual, donde sí está en su pureza total. Siempre hay ciertas pizcas de otras presencias en esa bondad alcanzada, pero aún así es lo aspirable y es lo necesario
para la evolución humana. Entonces la mente, dice Sukadeva Goswami a Maharaj Parishi, la mente, mira, emperador, en este mundo siempre está agitada por la modalidad apasionada de la naturaleza y siempre está confundida por la modalidad de ignorancia. Entonces agitación y confusión es ahí a grandes rasgos los dos estados en los cuales por lo general oscilamos, en tanto no nos vamos encaminando hacia la modalidad de la bondad o hacia una vida organizada, hacia una vida un poco quieta, mansa, tranquila, simple, humilde, hacia una vida sencilla de búsqueda reflexiva sobre lo más esencial de la existencia y el respondernos preguntas también todas profundas. Mientras no hacemos eso, mientras no introducimos una guía, coherente en nuestra vida, lo cual se llama Dharma o conjunto de propuestas, consejos, leyes, orientaciones que nos encaminan en ese sentido, en tanto no hacemos eso, entonces estaremos siendo las víctimas eternas de la confusión o de la pasión enloquecida. La una nos conduce hacia la oscuridad, la otra hacia la fragmentación alocada de nosotros mismos. Entonces dice, pero uno puede corregir esos conceptos, o sea, la cuestión esta del predominio de la modalidad apasionada y el predominio de la modalidad ignorante, mediante la relación con Vishnu. De nuevo, el punto importante, el punto fundamental al cual siempre nos lleva la cuestión védica o la sabiduría védica, y es el punto de Dios como centro fundamental. Por eso en el Bhagavad Gita el Señor en la forma de Krishna explica que Él es el fruto maduro de los Vedas, que Él es el punto hacia el cual dirigen o del cual o sobre el cual tratan todos los Vedas. Cuando usted sintetiza, si usted logra sintetizar en una comprensión semilla todo aquello que se expone en los Vedas de diferentes modos, se va a encontrar con una única cuestión. La cuestión de la existencia innegable y accesible de la verdad absoluta o la suprema personalidad de Dios, y unido a eso la cuestión de reconocerse a usted en su esencia también como fragmento eterno o porción eterna de esa verdad absoluta. Y por tanto esto nos lleva a la invitación de también reflexionarnos como siervos eternos y amorosos, convocados todos desde la misma eternidad a vivir y existir en una relación creciente y consciente con ese magnífico Señor. Pero no se puede vivir esa relación, no se puede conocer, no se puede experimentar, no se puede participar de ella de forma verdadera, de forma cierta, de forma totalmente creíble y demostrable en todo sentido, a no ser que vayamos transitando desde la ignorancia hacia la bondad y hacia la pasión, de la pasión hacia la bondad, siempre manteniendo el equilibrio entre las tres. No es que las dos anteriores dejan de ser, sino que se integran en la bondad porque ellas también son necesarias, y de allí entonces caminar el hombre, caminar nosotros todos hacia la trascendencia o hacia el trascender, donde las modalidades siguen allí, pero siguen en su área y en su campo, que es la fenomenología materialista, mientras que la entidad viviente se va situando en una posición o en una postura trascendente, desde donde las mira, las observa, las administra, las utiliza, pero ya no se siente arrastrado por ellas. Eso es trascendencia. Trascendencia no es negación, trascendencia es integración en el reino de la conciencia espiritual o morada original del Señor. Lo que aquí es oposición es integración. Todo se integra, todo coexiste al mismo tiempo sin predominio. Esa es
la cuestión fundamental, pero no se puede entender por pensamiento analítico, sino que se entiende por pura revelación progresiva, amorosa siempre, de nuestro amado Señor. Qué lindo es confiar en Dios. Qué lindo, pero una confianza no debe ser ciega, sino que una confianza debe ser el resultado de un acercamiento y de una apertura progresiva, transparente. Eso es como debe ser esa confianza. De lo contrario se convierte en un camino de perdición. Dice que puede corregir esos conceptos mediante la relación con Vishnu, el cultivo de la relación creciente con Dios, el acercamiento creciente hacia Él, el permitir el acercamiento de Él hacia nosotros, y todo eso podemos hacerlo mediante la profundización en sus santos nombres, mediante la escucha de todas las glorias que les rodean y caracterizan, y mediante la relación y también servicio hacia aquellos que se encuentran de forma sincera, entregados a ese vínculo, a ese camino, a ese andar. Qué maravilloso el pueblo de Dios cuando se va despertando, qué maravilloso el pueblo de Krishna cuando se va despertando, el pueblo de Vishnu, el pueblo de Narayana, el pueblo de Alá, el pueblo de aquel que en definitiva desde sus múltiples nombres y concepciones se presenta como el único perfectamente amoroso. Qué maravilloso cuando vamos sabiéndonos y sintiéndonos parte de ese pueblo y vamos perfeccionándonos en el tanto ser una parte consciente y responsable de esa maravillosa y brillante multitud en la cual o con la cual nos vamos encontrando a lo largo del camino y vamos confluyendo en un plano de conciencia, en un espacio que está alejado del bullicio material, pero aún está dentro de esa misma materialidad. Desde la propia vida material vamos accediendo a un espacio de conciencia en el cual nos vamos a ir encontrando con los demás miembros de ese pueblo de Dios que está despertando progresivamente, y en ese espacio entonces nos nutrimos, nos realizamos los unos a los otros y todos nos realizamos a la vez en la presencia amorosa de nuestro Señor. Refulgencia pura se vuelve nuestra conciencia y refulgencia amorosa se vuelve nuestro corazón. Es importante saber eso, es importante confiar en eso, aunque en un primer momento no lo experimente, aún así practique con entrega y fe y verá cómo a su debido tiempo se le devela en experiencia propia. Dice entonces, y apaciguarse así por medio de la limpieza de las cosas sucias que ellos, o sea, el predominio de modalidades de pasión e ignorancia, han creado. Continúa diciendo, Rey, mediante este sistema de recuerdo y teniendo el firme hábito de ver la concepción personal del Señor, que es supremamente buena, uno puede conseguir muy pronto el servicio devocional del Señor y quedar bajo su protección directa. ¿Cuál es este sistema de recuerdo, de recordación del cual le habla Sukadeva Goswami, el que ya le ha descrito? Recordación de los nombres, en este caso del sonido Om, y el medio de esa recordación y lograda la quietud de la mente, entonces la recordación o la meditación en la recordación contemplativa de los diferentes miembros o partes del cuerpo, del único cuerpo del Señor, visto siempre como único, aunque también examinado parte por parte. El progresar en esa recordación auditiva y en esa recordación a nivel de visualización también autorizada, en tanto el modelo propuesto es autorizado, no es un invento de la forma que yo quiera del Señor. Dice que esa recordación entonces va transformándolo todo. Dice, mediante ese sistema de recuerdo
y teniendo el firme hábito de ver la concepción personal del Señor, Dios más allá de la verdad abstracta, Dios más allá de la teoría, Dios más allá de la simple presencia intangible, sino el Dios personal, el Dios, bueno, en esa forma que se explicaba como propuesta, no es la única propuesta, dice que es supremamente buena. Todo lo relacionado con Dios es supremamente bueno y esto es importante reflexionarlo. Toda manifestación de la presencia y de la personalidad de Dios es totalmente y supremamente buena, dichosa, amorosa, eterna, permanente. Por tanto, todo lo que no sea eso no es una manifestación directa del Señor, sino una distorsión o un reflejo distorsionado de dicha manifestación y por tanto debe ser descubierto y reemplazado en nuestra enloquecida mente. Debe sanarse nuestra mente de todos esos engaños. Uno puede conseguir muy pronto el servicio devocional del Señor, o sea, mediante ese proceso de recordación y quedar bajo su protección directa. Qué hermosura eso de quedar bajo su protección directa y eso de alcanzar el servicio o la oportunidad de colocarnos y entregarnos de manera consciente y de manera cada vez más plena a la amorosa actividad de servicio devocional de Dios, o lo que es lo mismo de ser utilizado en todo sentido para su gozo continuo, el cual no depende de nosotros, sino que Él nos da la oportunidad de que participemos de dicho gozo. Que la gracia, bendita gracia, océano de misericordia de nuestro Señor, siga ablandando nuestros corazones y permitiendo que se vayan desestructurando de toda rigidez, de toda falsa creencia, de toda falsa teoría, de todo conocimiento libresco, conocimiento que perturba y enreda, y que se vaya desde la sencillez y la simpleza, abriendo, simplemente abriendo allí a aquello que no se puede escribir, pero con lo cual sí nos podemos relacionar. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la grabación. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.